Presentan el video, pero no aprueban la evaluación en esa parte. Yo presenté la evaluación con el video y no la pasé. Tengo derecho al curso. Tengo derecho, eso aparece ahí. Entonces tengo derecho a presentar en los términos establecidos en la presente sección deberán adelantar algunos de los cursos que ofrecen las universidades acreditadas institucionalmente. La idea es que las universidades, o sea, que esa evaluación sirva de retroalimentación para mirar qué necesitamos los maestros, no que la universidad ofrece tales cursos y a mí me toca mirar, coger a partir de lo que la universidad quiere. Es cambiar, es invertir realmente, o tratar de invertir realmente el tema de la formación. Al final hacemos ¿cuál? ¿Qué se consiguió también? Que los cursos sean créditos homologables en los estudios posteriores que quiera hacer un docente. ¿Sí? Se homologarán a créditos, hay unas tablas para establecer esos créditos, entonces eso también lo están mirando en detalle. Tienen como propósito fundamental lo que les decía, solucionar las falencias, las problemáticas que hay en la práctica pedagógica, el maestro, ¿sí? Eso no es solamente por aquello que tengo que ser ascendido, sino que tenga realmente la apuesta de mejorar, de transformar la práctica educativa. Con la aprobación del curso, tan pronto le den la constancia, el certificado de la universidad, pues con eso tiene derecho al acceso a la reubicación. Y lo que les decía, los cursos van a ser cofinanciados por el gobierno nacional y las entidades territoriales certificadas, 70%. En una junta nacional, la última junta nacional decían que solicitaban a los sindicatos que las entidades territoriales pues de pronto ayuden a financiar algo más. Lo que les decía yo, en Bogotá, en este momento a los docentes les dan el 70%. Tampoco. Si se escucha, yo no me escucho. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora, entonces estábamos mirando el contexto de lo que es la evaluación, el contexto del acuerdo y ahora entramos al tema de la propuesta de la evaluación de carácter diagnóstico formativo. En ese proceso de acordar cómo se iba a elaborar el documento, cómo se iba a elaborar la evaluación, cómo se iba a realizar el documento de la evaluación de carácter diagnóstico formativo, entonces se establecen unos criterios, ya dijimos el decreto, y se establece por parte de la comisión que haya unos principios, unos criterios y unos instrumentos y una administración sobre la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Ustedes se acuerdan que a nivel general hay unos principios establecidos en el decreto 1278, pero esta evaluación de competencias pues tiene unos principios específicos precisamente por aquello de que desde nosotros, desde FECODE, buscamos que sea diferente a lo que se plantea en el 1278, pero hay que tener en cuenta otra cosa, el 1278 no se puede cambiar, o sea, para hacer el cambio hay que hacer todo un trámite legislativo. Y pues, primero, se puede demorar mucho, puede salir peor. Acuérdense que es un decreto, estamos por la lucha del Estatuto Único. Entonces, por esa razón no se puede cambiar todo el decreto. Hay unas generalidades del decreto que impiden pues, hacer en este momento un cambio de esa magnitud, ¿cierto? Entonces, solamente, además en los acuerdos se habló de que de lo específico, la evaluación de competencias, por el tema de las características que tenía. Entonces se establecen los principios, los criterios, los instrumentos y la administración. Entonces partimos de esa evaluación, debe ser una oportunidad para la formación y valoración del trabajo docente. Ya he dicho yo, estamos siendo bastante vilipendiados, estigmatizados por los medios y por el Estado. Entonces la idea es que esta evaluación nos sirva para poder tener una oportunidad para formarnos mejor, para formar mejor a los docentes, formarse mejor los docentes y para rescatar la dignificación de su trabajo, la valoración social del maestro. Que se ubique también en un contexto
donde hay unas construcciones de sentido, unas vivencias, unas situaciones específicas que son desconocidas por el Ministerio de Educación y por esas evaluaciones externas que se están realizando. O sea, se descontextualiza completamente la escuela, las problemáticas que hay en la escuela, las problemáticas que vivimos nosotros los maestros en nuestras instituciones escolares. Esto también permitiría que se encuentre la disposición del maestro a mejorar. Nosotros no estamos en contra de mejorar la educación, todo lo contrario. Se ha demostrado que los maestros trabajan con las uñas, así como pueden a veces, como logran hacer que sus estudiantes sean unos ciudadanos realmente que cumplan con una educación digna, que tengan una educación digna. Entonces la idea es buscar que se cualifique su práctica educativa y pedagógica, que se mejore, que se transforme esa práctica educativa y pedagógica, y que el maestro está en interacción con los padres de familia, está en interacción con la sociedad, no es un ser aislado. Que esa información y esa retroalimentación conlleva un proceso de formación real y organizado, no desarticulado de lo que está elaborando el Ministerio, de lo que ha venido elaborando el Ministerio y que llama el Sistema Colombiano de Formación Docente, que no, o sea, está por un lado la evaluación y por otro el Sistema de Formación Docente, por otro el tema de las facultades de educación. Entonces nosotros decimos, la evaluación de los educadores no es un aparato que está ya separado, no es un procedimiento que está ya separado, porque si estamos hablando de una educación digna, de una educación de calidad, pues tenemos que mirarla como en una interrelación con esa naturaleza de trabajo pedagógico, en un diálogo permanente con ese trabajo pedagógico que sirva para formación de educadores, que retroalimente ese sistema de formación de educadores, no que las universidades sean las que ofrecen ese servicio de formación de docentes a partir de los intereses de ellas y del mercado, ¿cierto?, del negocio de la educación y no de las necesidades de los docentes, que sea contextualizado y que permita entonces esa retroalimentación permanente para mejorar cada día la práctica educativa y pedagógica. Entonces se establecen unos principios que también fueron una lucha, todo el tiempo ha sido una lucha constante. Los principios, entonces vamos a verlos rápidamente para poder avanzar. ¿Ya cuánto tiempo tengo? Bueno, de carácter diagnóstico formativo, con enfoque cualitativo, de contexto y reflexión, de validez y con integralidad, de aula, esa palabra quedó ahí, transparente, democrática, con autonomía escolar, con libertad de cátedra y con pluralismo pedagógico. Nosotros dijimos, estamos hablando de la transformación de la práctica pedagógica. Estamos hablando de que el objeto de evaluación debe ser la práctica pedagógica, ¿cierto? Y pues la práctica pedagógica en Colombia tiene un referente. O sea, yo soy maestra y mi referente como maestra está dado en la Ley General de Educación. Nuestro sistema educativo está regido, a pesar de que estén tratando de desmoronarlo y saquen una serie de cosas que no tienen nada que ver con la Ley General de Educación. La idea es rescatar esos principios que están presentes en la Ley General de Educación. Entonces, por eso ustedes ven ahí que hay unos principios que se relacionan directamente con la Ley General de Educación. Diagnóstica formativa, impulsar la reflexión del docente, que es fundamental. Ustedes miran los teóricos críticos y el tema clave entonces es: el maestro es un profesional, es diferente que sea un funcionario. Un funcionario hace una serie de acciones, ejecuta una serie de acciones. El profesional reflexiona sobre su trabajo. Y el saber nuestro entonces es la pedagogía, pues nosotros somos unos profesionales. Esa evaluación debe servir para mejorar ese ejercicio profesional, para tener la posibilidad de que cada día podamos brindar una educación digna a nuestros estudiantes. Y entonces es un proceso de reflexión e indagación. La evaluación no puede ser un momento descontextualizado ni externo, tiene que ser un proceso de reflexión e indagación, y que esos juicios de valor que se emiten, que se están dando sobre el trabajo del docente, tengan criterios pedagógicos, precisamente para que se pueda mejorar, para que se pueda progresar y para que se pueda transformar esa práctica pedagógica. Eso era supremamente importante para nosotros.
Esa evaluación entonces en ese sentido permite que se identifique qué es lo que está pasando, en qué condiciones se están dando en la práctica pedagógica, cuáles son las necesidades del trabajo que nosotros realizamos, qué está pasando en ese contexto donde nosotros estamos trabajando, cómo se incide positivamente en esa transformación que decíamos, que ofrezca retroalimentación e información. Con enfoque cualitativo, porque el ministerio solamente piensa en el enfoque cuantitativo, pero en el enfoque cuantitativo positivista a partir de unos datos estáticos, de unas cifras, ¿sí? Y no ve la posibilidad de que lo cualitativo también brinde una información que tenga validez y confiabilidad. O sea, ese enfoque positivista técnico del Ministerio de Educación no permite que haya otras miradas ni otras posibilidades de entender lo que tiene que ver con el acto educativo, que además, o sea, es un acto social. Está imbuido en un contexto, está imbuido también en una concepción de sociedad, de educación, y eso es lo que tampoco permite el Ministerio. Entonces, ese enfoque cualitativo se plantea en la comisión, permite tener conocimiento, permite que haya un conocimiento, que haya una formación, y permite también la posibilidad de que se aborde la profesión docente desde la práctica que hace, no desde elementos externos. Entonces ahí hay un cambio de enfoque, de ese enfoque técnico-instrumental, racionalista, positivista, a un enfoque humanista. Humanista y que permita de verdad formar, educar, porque lo que estamos haciendo actualmente es entrenar. Los maestros nos estamos convirtiendo en entrenadores. ¿Entrenadores para qué? Para las pruebas externas. Ya tenemos saber, ya lo teníamos, ahora estamos perfeccionándolo porque el Ministerio lo está exigiendo el día de, ¿cierto? Y en las pruebas PISA. La meta de la ministra todo el tiempo es subir un punto en las pruebas PISA, porque subiendo un punto saca a este país de la pobreza, según ella. Y entonces los maestros a veces vamos con eso y no reflexionamos. Aquí hay que hacer también un pare bien importante en qué estamos haciendo nosotros como profesionales. Lo que les estaba diciendo yo, si yo soy profesional, tengo un saber, y sobre todo en lo educativo, que es un acto social, no puedo entrenar a los estudiantes. La educación no implica entrenamiento. Bueno, tiene unas fases, a veces en algunas etapas, en algún momento, en la educación técnica, pero la educación implica formación, y la formación es más amplia que el entrenamiento. La formación tiene que ver con la ciudadanía, la formación de ciudadanía, ¿para qué estoy formando yo? Entonces, pues permite el enfoque cualitativo que haga todo ese cambio, esa visión racionalista, una visión humanista, y el tema de reconocer que hay unos valores, ¿cierto? Que el maestro necesita aprender, que el maestro está en permanente aprendizaje, que es un formador, y necesita precisamente de organizarse en unos grupos de estudio donde ya ni siquiera los maestros se encuentran en un aula de profesores, en una sala de profesores. Todo el mundo corre. Yo decía el otro día de Magdalena, todos parecemos correcaminos, vamos corriendo, entramos a la sala de profesores, ponemos los libros y salimos a correr, pero no tenemos encuentros ya, hemos perdido los espacios de diálogo pedagógico. Los consejos académicos no se están apropiando de lo pedagógico, y entonces llega todos a aprender. Llega el tema de los incentivos, de las pruebas, y todos decimos sí, sí, sí. Y entonces FECODE no hace nada, pero nosotros en el aula estamos permitiendo que se haga de todo y criticamos sin sentido a veces qué es lo que está pasando con la política. Entonces, ojo con el tema también de la discusión, de la reflexión y del contexto, que son supremamente importantes. Entonces va relacionado con el tema de lo que estamos diciendo. ¿Educamos para qué? ¿En qué condiciones está el maestro? ¿Cómo se relaciona el maestro con el contexto en el que está? Yo llego allá al colegio y programo la clase, voy y entreno a los estudiantes en las pruebas y salgo. Entonces, no, el maestro es un formador de sujetos, tiene unas posiciones pedagógicas, tiene posturas, tiene unos enfoques, unos modelos, por aquello de las discusiones, ¿cierto? Hay unos enfoques que guían nuestro quehacer pedagógico. Hay una posibilidad a partir de la discusión en los grupos de retroalimentación, y el maestro pues piensa qué pasa con lo que está haciendo. Nosotros no entramos al aula de clase, salimos y no nos importa lo que pasa. No, sí, hoy no me funcionó lo que no esperaba la actuación así, no, hoy no esperaba que este estudiante, hoy no esperaba esta pregunta.
Entonces nosotros estamos en permanente reflexión y esta evaluación nos permite precisamente eso, transformar y profundizar lo que queramos de nuestra práctica educativa y demostrar que nosotros tenemos responsabilidad en lo que hacemos diariamente, cotidianamente. Es contrario a lo que está mostrando en nosotros el principio de validez e integralidad. Entonces la evaluación como un proceso, no como un momento apartado, externo, y el rol del maestro, el rol que ejerce el maestro en la comunidad, en la escuela, ¿cierto?, en la institución educativa y en la misma sociedad. El principio de aula, el quehacer del docente en el aula. Entonces, pues había que aprovechar también, el Ministerio enfatiza en el tema del aula, pues cómo lo tratamos de voltear para el otro lado. Pues sí, lo que hace el maestro en el aula, el maestro trabaja con los estudiantes, enseña, forma a los estudiantes, no a los papás, ¿cierto? Que el Ministerio decía, bueno, evaluación de los padres de familia a los profesores. No, yo no trabajo con los papás, yo trabajo con los estudiantes. La capacidad de interactuar con la comunidad educativa. Otra cosa es que yo me relacione con los papás para motivarlos a que lleven a los niños al colegio, a que colaboren con los materiales o lo que haya necesidad, pero eso es diferente. El tema de la relación del maestro con el proyecto educativo y pedagógico. Hay profesores que no conocen el proyecto educativo y pedagógico, entonces nosotros dijimos, con la ley general se implementa en los colegios el proyecto educativo y pedagógico. Y eso tiene que ser una posibilidad en esta evaluación, que se rescate el tema del proyecto educativo y pedagógico, que esa evaluación permita también ese diálogo desde lo pedagógico del proyecto educativo, revisarlo. A nosotros nos dijeron que el proyecto educativo institucional, los PEI, eran para entrenar a los estudiantes. Nuestros proyectos dicen eso, la ley dice eso, la ley general no dice eso. Entonces, esta es una oportunidad para reflexionar qué está pasando con ese tema de la educación. Identificar las fortalezas y los puntos de mejora. ¿Qué debilidades, qué fortalezas tenemos y cómo las podemos mejorar? Que sea transparente, es decir, que tenga garantías, que tenga una publicación, que haya conocimiento de los criterios, que los maestros conozcan en qué condiciones se les va a hacer la evaluación y que tenga ecuanimidad y equidad, porque no tenía la otra. Se hablaban de unos principios, pero solamente pasaba un 20% y había cosas que no sabíamos, que el ajuste fiscal se dijo siempre, pero algunos compañeros no lo entendían. Pero yo tengo 79.9 y no paso, me he presentado 3 veces y no paso. Que sea democrática, es decir, que reconozca al educador como un ciudadano que tiene derechos y que tiene deberes. Que se garantice un trato en condiciones de igualdad y el derecho del educador a intervenir en su proceso de evaluación. O sea, diferente a esa evaluación de competencias, aquí en el video, que a algunos les parece una cuestión muy mecánica y que el video no sirve y que el video igual. La idea es que el maestro tenga la posibilidad de mirar qué es lo que hace. En las escuelas normales se hacen los videos de las clases y sobre eso se mira con los tutorios para mejorar, ¿cierto? El video o el tema de la observación de las clases, por ejemplo, uno de los primeros teóricos que encontramos es del 70. Juan Manuel, Miguel Ángel Santos Guerra dice en los años 90, pues el video sirve para mirar la práctica de los maestros y para hacer diálogo pedagógico. Pues si yo dejo el video en manos del Banco Mundial, pues el Banco Mundial va a tener establecidos unos parámetros y entonces el video puede ser un instrumento para el Banco Mundial, pero es diferente la finalidad que tenga acá, ¿cierto? Entonces es completamente diferente. La apuesta es que el maestro intervenga en su proceso de evaluación. Que haya autonomía escolar, eso está planteado en la Ley General de Educación. Otra cosa es que el Ministerio no la tenga en cuenta, en el marco del PEI, del plan de estudios, de los métodos que se adoptan y de las características regionales, que ese es otro tema. Esta evaluación nos debe permitir mirar qué pasa en las regiones. Para nosotros es muy importante mirar eso. ¿Qué sucede en las regiones? Esta semana teníamos un diálogo con unas personas que están mirando el tema de la educación rural y estábamos intercambiando las problemáticas que se viven en las regiones. Yo no puedo decir que Bogotá, que van a evaluar a un maestro igual a Bogotá, que tenemos muchas cosas, a un maestro de una región como la misma Guajira, como Baupés, como el Amazonas. O sea, eso es absurdo.
no son los mismos contextos. Con libertad de cátedra, entonces, en la Ley General de Educación, en el marco de la libertad que se establece, ahí no estamos diciendo cosas diferentes ni fuera lo que está en la ley, es que la Ley General existe. Con pluralismo pedagógico, pues precisamente porque nosotros no podemos permitir, como profesionales, que se nos imponga una postura pedagógica, un enfoque pedagógico, un modelo pedagógico. Si el Ministerio de Educación es constructivista, no, yo tengo derecho, según la Ley General de Educación, a tener un enfoque pedagogía crítica. ¿Cuál de esos enfoques voy a escoger? Estoy con McLaren, estoy con... o si quiero ser conductista, aunque el Ministerio se dice constructivista, pero es más conductista, exactamente. Entonces, eso es respetable, a nosotros no nos pueden imponer el enfoque pedagógico, el modelo pedagógico, eso está en la ley también, esa posibilidad, esa autonomía institucional. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que se plantean para el magisterio, para los docentes? Esto está para los docentes. El video, ese fue el acuerdo, sí, ya lo vimos ahí en los puntos del acuerdo. Entonces, video, autoevaluación, apreciación de estudiantes y el promedio de desempeño. Entonces, el ministerio, la ministra salió a decir que la evaluación iba a ser de 360 grados, tenía asesores desde la ministra anterior, desde el día que se posesionó, llamaron al profesor Mansi del colegio de la Universidad Católica de Chile y vino a hablarnos de Chile, y quería que su evaluación de 360 grados. Entonces ella decía que había que poner a valorar a los padres, a los estudiantes, a la comunidad, el portafolio, bueno. Y entonces, no, pues si yo trabajo, ¿qué empezamos a decir nosotros? A partir de lo que leíamos y empezar a mirar cuál era el objeto de estudio, ¿cierto?, en la evaluación de carácter diagnóstico formativo, dijimos la práctica educativa, pedagógica, didáctica y de aula. Listo. Para que no nos metan conejo por liebre y tener todos los argumentos, pues ¿con quién trabaja el maestro? ¿Con los estudiantes? ¿Quién puede evaluar al maestro? ¿O quién podría? Porque pues, yo desconfío mucho también de esa evaluación de los estudiantes, que es muy subjetiva, cuando es adolescente o niño. Bueno, pero ¿quién podría hablar, quién podría decir algo del maestro? El estudiante, no el papá. Entonces fuera el papá para la evaluación de los maestros, estudiantes. Y los directivos, no, porque este directivo pues está ocupado a veces con 5 sedes, jornada mañana, tarde, noche, 48 horas del día, 24. Entonces, bueno, subjetividades. Ya hay unas evaluaciones realizadas, ¿cierto? Y esas evaluaciones son las evaluaciones de desempeño. Entonces, bueno, se llegó al acuerdo que las 2 últimas evaluaciones de desempeño, esas ya están hechas, no las van a hacer, esas ya se hicieron, o sea, ya pasaron. Entonces, ya hay asegurado ese porcentaje. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la ponderación entonces aquí para los maestros que están entre cuarto y 11? Grado cuarto y 11. Entonces, está el instrumento, la escala de valoración, la ponderación y el puntaje máximo acumulable. Observación del video. De 1 a 100, 80% es la ponderación. La autoobservación o encuesta, 10%. La apreciación de estudiantes, 5%. Las evaluaciones de desempeño promedio de las últimas 2, 5%. ¿Sí? ¿Qué pasa con los profesores de preescolar que no tienen evaluación de los estudiantes? Pues tienen una ponderación diferente en el tema de la autoevaluación, que no vale el 10 sino el 12.5%, y la evaluación de desempeño 7.5%. ¿Sí? Bueno. De preescolar a tercero es esto. Este es de preescolar a tercero y la anterior era de cuarto a 11. ¿Sí? Bueno. Aquí había otra cosa que es, bueno, pero
El tema de la... Bueno, presentaron, los del ministerio un día llegaron muy emocionados a decir que iban a darle un principio de favorabilidad al maestro teniendo en consideración, entonces averiguando, indagando, teniendo acercamiento con unos expertos en evaluaciones y en estadísticas. Entonces ese es el principio de favorabilidad. ¿Qué es? Pues con otro compañero empezamos a mirar, y el principio de favorabilidad, pues que la norma que sea más justa, que la que se adapta. Entonces no, eso para la evaluación no es, aquí hay otra cosa. Entonces pues es lo estadístico, es digamos la media desde donde se toma el tema de digamos lo mínimo que se saque de lo máximo que pasa. Y entonces pues ese principio de favorabilidad está dado de lo estadístico. Entonces, ¿desde dónde hago yo el corte? Acuérdense que la evaluación de competencias, una pregunta se contestaba por todos los docentes y esa la anulaban. Que el corte estaba en el 20%, o sea, no podía pasar más del 20%, ¿por qué? Porque no había plata, ¿cierto? Entonces no pasa, el 20% ya estaba limitado. Entonces, el principio de favorabilidad aquí dice que los docentes que obtengan como un mínimo 30%, de ahí, o sea, hay un tope del 30%, y que si se aplica el principio de favorabilidad, si un docente tiene 85%, si se le aplica el principio de favorabilidad, se le arrastra, digámoslo así, se le mueve a 100, ¿sí? Se le suma, ahí van 15 puntos. Para eso le faltaron 15 para llegar a 100, se le dan 100. Y de ahí a los siguientes, entonces se le suma 15, se les va sumando 15. Si tuvo 92, la máxima puntuación fue de 92 en un maestro, ¿sí? Le faltaron 8, entonces le suma 8. Y a los siguientes le va sumando 8, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habría que mirar ese tema, que nadie puede sacar menos del 30%, además nadie puede perder el video. Bueno, nosotros qué dijimos, bueno, había otra discusión, vamos a hablar de criterios, vamos a hablar de componentes, pero eso tiene que ver con lo que les decía. No era posible pues decir con el Ministerio de Educación vamos a hablar de una educación, de una evaluación ya desde el enfoque alternativo crítico. Es porque el Ministerio tiene un enfoque, ¿cierto?, de desarrollo empresarial, organizacional. Ese enfoque, además, ese enfoque viene de la concepción anglosajona, ¿cierto? Y entonces ellos lo han ido perfeccionando y han ido perfeccionándolo, aunque nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros creemos, que sale un ministro y llega otro y sale con otra cosa. No, han ido perfeccionando cada una de las cosas que están haciendo. Entonces decíamos, bueno, hablamos de criterios, de componentes, de aspectos. Entonces nosotros inicialmente dijimos, hay unos aspectos que son específicos del trabajo de los maestros, son específicos, o sea, yo no puedo concebir la profesión docente por fuera de eso. ¿Qué es? El contexto. Nosotros sí estamos planteando que hay unas condiciones en las escuelas que hacen que los maestros trabajen de determinada manera, que las condiciones de un estudiante que no tiene cómo alimentarse, que no está preocupado en estudiar, eso incide en el aprendizaje. Entonces yo no puedo decir, no estoy por fuera. El contexto. ¿Qué es lo propio del maestro? El saber pedagógico. Entonces reflexiona sobre ese saber pedagógico. ¿Y qué hace el maestro? Pues va al aula y realiza una práctica pedagógica. Entonces nosotros decíamos, hay tres aspectos fundamentales que son el contexto, la reflexión y la praxis. Esa fue la apuesta nuestra desde el CI. Pero llegamos a la comisión, y entonces en la comisión, la discusión, y se acuerdan estos 4 criterios: contexto, reflexión y planeación, praxis y ambiente de aula. Para mí hay redundancias, pero bueno, eso fue lo que quedó en el acuerdo, porque lo que decíamos era el acuerdo. No podíamos, ni el ministerio nos iba a cambiar a nosotros, y nosotros pues tampoco lo íbamos a cambiar. Esta es la matriz general de cómo quedan estos criterios, componentes, unos aspectos a evaluar y cuáles iban a ser los instrumentos. Entonces allá en la columna izquierda ustedes encuentran los criterios, los 4 criterios con 2 componentes cada uno,
porque también el experto nos decía, bueno, si le ponen más de 2, más de 3, más difícil, bueno, hay una cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta, y esos componentes entonces con unos aspectos que se evalúan. ¿Sí? Sí, entonces miremos el caso de ¿lo cambié? Es que si me voy hasta allá, el micrófono sí. Bueno, entonces la siguiente diapo me muestra esta parte de acá. Las que vamos a ver me muestran esta es cada uno de los criterios y los componentes. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces el primer criterio, contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente y sus dos componentes: contexto social, económico y cultural, y el contexto institucional y profesional. Ahí está plasmado todo lo que les he dicho. Nosotros no estamos pensando por fuera de la escuela otras cosas diferentes, tenemos que mirar el contexto institucional. Bueno, por fuera de la escuela sí, la educación ¿para qué? ¿Qué sociedad? Lo que decía Augusto. 2. Reflexión y planeación de la práctica educativa. Esa reflexión y planeación con los dos componentes: pertinencia a los propósitos pedagógicos y disciplinares, y la propuesta pedagógica y disciplinar. La pertinencia de los propósitos y la propuesta ya cómo está. El tercer criterio: praxis pedagógica. Dos componentes: interacción pedagógica y procesos didácticos. Cuarto, ambiente de aula. Entonces, en ese ambiente de aula están las relaciones del docente, estudiantes y las dinámicas del aula. Ahora está el primer criterio con los componentes y con los aspectos a evaluar. Esto es para los docentes. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no puede haber un instrumento diferente para los rectores, para los directores, coordinadores, orientadores. No puede haber un instrumentos, o sea, una cantidad de instrumentos que se vuelven inmanejables. Entonces, ¿qué dijimos? Sobre la base de esa evaluación al docente, sobre esa matriz que se elabora, con el cargo se hace la modificación específica, ¿sí? Entonces aquí en la matriz de los maestros pues que la práctica pedagógica, el directivo docente, la dirección escolar, ¿cierto? Entonces cada uno de esos cargos pues tiene su objeto específico de análisis. Contexto social: entonces el docente demuestra comprensión y apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades, sus limitantes. La práctica demuestra flexibilidad con respecto a los aspectos fundamentales del entorno, las necesidades de los estudiantes, diseña estrategias para tratar de vincular a las familias. En contexto institucional, el docente es recursivo en el uso de materiales disponibles para el desarrollo de su práctica. Ahí debe evidenciarse que no hay materiales en el colegio, entonces la que tiene que hacerlos pues, soy yo, está diciendo la profesora. El colegio no tiene nada. Listo, ahí se debe evidenciar eso. El docente participa en su comunidad profesional a nivel individual, grupal. Eso nos pareció muy importante, porque esa evaluación de competencias no tiene en cuenta lo que hacen los maestros, y los maestros, muchos docentes pertenecen a grupos, a redes. Hay maestros que están integrados en diferentes espacios de intercambio, y entonces eso no se tiene en cuenta. Entonces nosotros planteamos inclusive, miren, círculos pedagógicos, que es lo que estamos promoviendo nosotros para la organización del proyecto educativo y pedagógico alternativo de FECOL, la discusión en los colegios sobre los diferentes
temas y los diferentes problemas que hay en las instituciones. Redes académicas, reuniones de área, comunidades de aprendizaje, diálogos de colegas, encuentros académicos. La práctica del docente está en correspondencia con los propósitos planteados en el PEI. La semana pasada una profesora nos regañó porque dijo que ¿para qué la poníamos a leer el PEI? Que ahora la íbamos a poner a leer el PEI. Entonces, profes, todos tenemos que conocer los proyectos educativos institucionales. No es que los docentes nuevos no sabíamos de eso, no, pues si no lo sabían porque el Ministerio de Educación está invisibilizando la ley, pues es el momento de que nos enteremos que hay una ley y que hay una apuesta en los proyectos educativos institucionales. Eso es lo que nosotros desde el CEI hemos estado buscando. La reflexión y planeación entre los dos componentes y los aspectos a evaluar, establece propósitos claros, los contenidos se orientan y articulan con el plan educativo institucional. El docente organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de sus estudiantes, reflexiona permanentemente sobre la práctica educativa y pedagógica y demuestra dominio pedagógico y disciplinar. La de praxis pedagógica, entonces los dos componentes lo mismo y ya desglosados los aspectos que se evalúan. Sobre esa matriz entonces es que se elaboran las encuestas. ¿Sí? La encuesta de estudiantes. Sobre esa matriz el par evalúa al profesor. No es que el par evalúa al profesor de acuerdo a lo que él se le ocurrió, porque ahí hay otra cosa que hay que aclarar entonces también, y es que está en discusión el tema de los instrumentos con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y no es que vayan y se inventen otra cosa ya aparte de ellos. La idea es que todo este tema siempre esté en discusión y que se acuerden los instrumentos, por ejemplo, en el caso de lo que nos hace falta, las encuestas para los docentes, para los estudiantes, para los directivos, las encuestas de la autoevaluación. Bueno, el cuarto criterio de ambiente de aula, ahí lo tienen. Igual, entonces existe un clima en el aula, de aula que predomina un ambiente de respeto, tal. Y volvemos entonces a esa matriz, lo que les decía, esa matriz es el eje para esa evaluación. Docentes, directivos docentes, directores, orientadores, coordinadores, PTA, también tiene esa base. Bueno, y hasta la evaluación para los directivos sindicales del 1278, que ese era otro problema que había o que hay docentes del 1278 que están llegando al sindicato porque efectivamente pues viene la renovación generacional y no han ascendido porque están en comisión sindical, entonces también que tengan la posibilidad de ascender, y ahí está planteado en esa discusión. Bueno, la ponderación de la evaluación de carácter diagnóstica para los rectores y directores rurales. Bueno, la de los maestros es ¿qué actividades? Pues una práctica en el aula. Yo soy profesora de español, tengo a mi cargo octavo, noveno, décimo. Pues yo escojo en cuál curso y qué tema voy a desarrollar en el video. O sea, por eso también es la participación del maestro en su evaluación. ¿Sí? Entonces yo organizo, escojo mi actividad, escojo mi curso, qué curso estoy, y ahí realizo mi video. Ahí sobre eso. ¿Listo? Entonces a los directores una de esas actividades. Reunión con maestros. ¿Con quién trabajan los rectores? Con los maestros, con los estudiantes y con los padres, ¿cierto? Y les decía, ¿cuál es el objeto de trabajo del rector? Ahí está. Escoge una de esas. ¿Y cómo va a ser la ponderación? Pues la ponderación del rector entonces está: observación del video 80%, autoevaluación 10%, apreciación de estudiantes o encuesta que se realiza a los estudiantes, incluyendo al personal y representantes del consejo estudiantil, vale el 2%. La apreciación de docentes, encuesta de los profesores de cada área, ¿cierto? 2%.
Apreciación de padres de familia, incluyendo a los representantes del Consejo de Padres, 1%, ¿sí? Y las evaluaciones de los dos últimos, las evaluaciones de desempeño de los 2 últimos años, 5%, ¿sí? La ponderación para los coordinadores. Entonces, ¿el coordinador con quién trabaja? El coordinador trabaja con los maestros y con los estudiantes. Escoge una de esas actividades, reunión con maestros o reunión con estudiantes. ¿Cuál es la ponderación? Video 80%. Ahí está. Hay otra cosa que aclarar ahí. Y es que, ya lo hemos dicho, estamos en el marco del 1278, no nos podemos salir de ahí. Resulta que en el 1278, el artículo 36, habla del 80%, ¿cierto? Sí. Pues el video ahí está en el 80%. Nosotros hubiéramos querido que valiera menos, pero el ministerio entonces dice la evaluación debe estar mínimo sobre el 80%. Sí, porque ya está ahí dado en ese artículo 36. Observación del video 80, autoevaluación 10, apreciación de estudiantes 5, evaluaciones de desempeño 5%. La de orientadores. Una de estas actividades, ¿con quién trabaja el orientador? Con los maestros, con los estudiantes. Bueno, debería trabajar con los maestros. Eso sí ha sido una crítica de todas partes, pero casi no vemos a los orientadores. Con los maestros, talleres con estudiantes, proyectos transversales y trabajo con padres de familia. Eso lo hacen los orientadores, ¿cierto? Bueno. Y la ponderación, entonces, está en observación del video el 80, la autoobservación el 10, apreciación de estudiantes 2.5, apreciación de docentes 2.5 y sus evaluaciones de desempeño 5%. ¿Qué decimos nosotros con relación al video? El Ministerio de Educación está preparando este año el Foro Nacional y su lema es que ese Foro Nacional se desarrolla con el tema de las clases inspiradoras. Yo desconfío de esos inspiradores. Ahí con esa palabrita ya nos trata como de menos profesionales. Entonces dio unas especificaciones para el video, todo el mundo salió a decir eso es lo que están acordando en FECODE y no tiene nada que ver, aquí se pueden dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que están diciendo allá. O sea, nos tratamos de deslindar lo máximo que pudiéramos. Además porque el ministerio llegó con unos criterios cortados y pegados mal, muy mal, de Chile. No, eso no es así. Si nos piden responsabilidad profesional, los funcionarios del Ministerio de Educación deben ser profesionales, no pueden estar cortando y copiando de otras cosas y de otros países y haciendo trampa, como si no leyéramos. Entonces nosotros decíamos, ahí pusieron una cantidad de especificaciones sobre el video, que tenía que ser no sé cómo, con cámaras yo no sé qué, bueno, porque venía el negocio de las cámaras, ¿cierto? Ya están ofreciendo hasta el curso. El curso, hay gente que dice el curso individual, 2 días 70.000, 2 días 140, y nosotros decíamos en el CEI, oiga, nosotros podemos hacer ese curso y gratis porque es el trabajo del CEI. Los CEI regionales tienen que apersonarse de esto. Eso se dijo también en el Comité Ejecutivo y en la Junta Nacional. Esto tiene que ser un trabajo también para los CEI, movimiento pedagógico, ¿sí? Entonces, el video tiene que tener 2 opciones. Si el ministerio ofrece el camarógrafo, la cámara, pues listo, el maestro lo puede escogerlo o puede hacer su autograbación. El problema con el camarógrafo que uno llame del Ministerio de Educación es que viene un día a 1 hora, entonces pues hay que hacer como mirar ciertas cosas que pasan ahí, ¿cierto? Bueno, la autofilmación me permite editar, me permite mirar, hago esta clase, hago esta, ve cuál me quedó mejor y esa es la que puedo presentar. Ve, hasta puedo reunirme con los compañeros del área
los viejitos del 2277 y preguntarles si los compañeros del 2277 muy solidarios vamos a decir, oiga compañeros, me parece que esto, y mejorar. Eso me permite también la posibilidad de tener encuentros, ¿sí? Bueno. Que la cámara sea buena, que filme con buena calidad, que sea una buena cámara, que filme, que haya un trípode, pues que no quede, nosotros decimos que sea sencillo, pero no que sea malo, ojo con eso. No es que FECO hicieran el video y que yo lo hice de cualquier forma, no. Va a ser el mejor video que hagan en su vida. Es lo mejor, con toda la dedicación para mostrar cómo es esmerado el trabajo que hace. Así es sencillo. Entonces, una buena cámara, un trípode, que se grabe a los docentes, al docente, a los estudiantes, no como pretendía ya el ministerio que tuviera una cámara que estuviera filmando así permanentemente la cara del maestro para mirarle los gestos, la conducta, ¿sí? Porque es que el desarrollo organizacional lo que hace es mirar únicamente la conducta de los individuos. En el desarrollo organizacional es así, la conducta de las personas, los gestos que hace, las relaciones con el otro. Aquí no. Buena iluminación para que sea visible el educador. Entonces, que mi salón, la semana pasada estuvimos en una maloca en Magdalena, una maloca que se divide con tablas, y hay un salón acá, el otro salón allá, el otro salón allá. Y entonces me decían las profesoras, yo trabajo aquí, este es mi salón y no hay iluminación. Entonces, con buena iluminación, pues ese día nos toca poner iluminación, pero en la presentación o en las conclusiones hay que contar eso que pasa, ¿sí? Hay que contar eso que está pasando ahí. Micrófono que permita obtener un audio bueno, porque nosotros sabemos que a veces ponemos el teléfono, la cámara, y si no hay unos micrófonos, pues no queda con sonido. Entonces, pues es un video sencillo, pero un buen video. ¿Quiénes van a ser los pares evaluadores? Ahí el ministerio quería incluir, allá les llevamos las definiciones y se les dijo que es un par desde el mismo Ministerio de Educación, porque ellos estaban cambiando en par por un observador de video. Entonces iban a entrenar a observadores de video para que fueran y dijeran, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, ¿qué se acordó? Que los pares evaluadores se convocan se seleccionan de una convocatoria abierta, pública, que los docentes en servicio del sector público pueden ser pares académicos, que deben recibir una formación específica en los instrumentos, ¿sí? Que va a haber un par de nivel nacional y uno regional. Cuando no haya los suficientes por el área, ¿cierto? Por la asignatura, entonces hay unas especificaciones especiales con relación al tema de los pares. Se diseñó un cuadrito especial que no está aquí porque es de los últimos que se estaban trabajando la semana pasada. Pero todo eso lo tuvimos en cuenta. Y que el par pues sea del mismo nivel educativo, de la misma área o cargo, y que tenga un nivel de formación académica cuando menos igual. Eso es un par. O sea, cuando FECO habló de pares, cuando nosotros hablamos de pares, no decíamos era que viniera otra persona a que la entrenaran a mirar un video. No sé si estaba la buena iluminación, si el micrófono, si el maestro miró a la cara del estudiante. Eso no era la idea del par. Bueno, inclusive ahí teníamos la idea de mirar el tema de un encuentro de los pares con los docentes, pero pues para hacer un diálogo pedagógico. ¿Qué podemos concluir nosotros? Entonces, primero, que la evaluación efectivamente se da, la evaluación de carácter diagnóstico formativo se da en el tema del acuerdo, se cumple, que se dialogue, que se establezca la comisión, que haya todo el proceso en ese tema, y que pueda dar el resultado efectivamente de llegar al ascenso y a la reubicación de los docentes. No se incumple, digamos, en ese tema, que el año pasado fue difícil también. Se identifica como un avance en la construcción de política pública, porque es que lo que está sucediendo es que el gobierno implementa una política educativa neoliberal y luego dice es política pública. Entonces aquí no se hace política pública porque no se participa, las personas no participan. Por ejemplo, el plan decenal de educación no fue participativo. Se abrieron convocatorias, se hicieron unos encuentros pequeñitos en las regiones, participó muy poca gente, pero no es participativa realmente la construcción de la política. O sea, los afectados no estamos haciendo la política, no estamos haciendo las sugerencias. Entonces este es un paso importante para
entender que la política pública se construye con las comunidades, con los afectados, que es un paso en la derrota de la evaluación de competencias, de esa evaluación sancionatoria y fiscalista, que hay un cambio de enfoque, no 100%, porque no les voy a decir que es el 100%, que ya nos quedó la evaluación desde lo crítico, desde el modelo de Juan Manuel Álvarez, desde el modelo de Miguel Ángel Santos Guerra, no, pero es un paso importante en ese cambio de enfoque, en el cambio de esa concepción técnico-instrumental sobre la profesión docente, donde se entiende efectivamente que el maestro es un funcionario, no un profesional. Entonces hay un primer paso, y sobre todo es muy importante que las bases, por eso es importante que se realicen estos encuentros, que las bases entiendan que efectivamente somos profesionales, que no somos funcionarios, que tenemos que hacer una serie de acciones y que a eso tenemos que apostarle solamente, sino que estamos comprometidos en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que se abre la oportunidad a más de 40.000 docentes para ascender, para que sean reubicados, para mejorar entonces todo ese proceso de enseñanza y la educación. Lo que estamos diciendo es formar a nuestros estudiantes, no entrenarlos para las evaluaciones. La homologación entonces permite también que los cursos tengan los créditos y que quienes no presentan el video o presentan esa primera fase y no pasan, pues que si presentan los cursos puedan ser homologados para estudios posteriores. Y eso quiere decir que ahí hay algo muy importante, y es ese quiebre al ajuste fiscal. Ojo, que igual está pendiendo sobre nuestras cabezas, porque en estos días lo que hemos escuchado es que va a haber un ajuste, que va a haber otro ajuste y que va a haber ajuste. Entonces pues igual tenemos que seguir luchando. Eso no quiere decir que ya está ganado al 100%, nos falta el estatuto único, nos faltan todavía muchas cosas, dignificar la educación pública, y que se desarrollan las conclusiones de la 19 Asamblea Federal, donde se planteó que la discusión sobre el estatuto único en el tema de evaluación iba a desarrollar esa propuesta de evaluación diagnóstica formativa. Entonces este es un primer paso. No es la evaluación para el estatuto único, por lo que les digo, no está nuestro enfoque 100%, pero nos da elementos para esta construcción. No va la evaluación que dijo la ministra de 360 grados, no está su portafolio, no está la evaluación de los padres de familia, que ella quería poner un enfrentamiento entre padres de familia y madres de familia contra los profesores, estudiantes contra los profesores, todo el mundo contra los maestros, pues. Se derrota la pretensión de incluir las pruebas saber y PISA en los resultados de los estudiantes, por lo que les digo, ellos tenían como propósito en el tema de ambiente de aula que los resultados de los estudiantes entraran en la evaluación. Eso quiere decir que si a los estudiantes les iba bien, entonces la evaluación del maestro subía X porcentaje. Si a los estudiantes les iba mal en las pruebas saber o en las pruebas PISA, a los profesores les iba mal. Eso aquí no quedó. Entonces, que para el otro año le prometieron a los maestros un salario si suben en el porcentaje. Aquí hay que estar más pendientes en el tema de la formación. Hay que exigir en los consejos académicos, a los rectores, todos, así como fuente ovejuna, todos a una, es a formar a los estudiantes, no a entrenarlos. Y aquí, qué pena, pero esos incentivos no son representativos, no son factor salarial. Yo prefiero formar y perder ese incentivo, si se trata de eso, pero formar bien, no entrenar. Para los directivos, el PTA, los orientadores, los coordinadores, los directivos sindicales, entonces también están los mismos componentes a evaluar, los mismos criterios, y varían de acuerdo al rol que desempeña cada uno. Entonces son los mismos, es la misma matriz, pero dependiendo del rol se especifican los aspectos a evaluar. ¿Qué tarea nos queda? Pues que cuando se abra la convocatoria todavía no están definidas las fechas de la convocatoria, todavía no están las fechas para la entrega de los videos, eso está en discusión, que los docentes se postulen como pares,
que hagan su video varias veces, que lo revisen, que lo miren y el que mejor les quede, entonces ese sea el que presenten. Obvio que guarden la copia, no se fíen de esos aparatos que son, yo se los digo por experiencia, son de lo más desconfiable que puede haber. En los sucesivos no aceptar camarógrafos pagos por el gobierno, pues por lo que les decía, van en un tiempo, una hora, y usted no tiene como la posibilidad de decir, oiga, espéreme otro momentito, no, estoy contratado por 2 horas. Si lo hace, pues porque sea muy lejos, porque hay problemas de ingreso de las cámaras, qué sé yo, pues que revisen el video, miren que efectivamente está, que les entreguen una copia, que están a gusto con lo que hicieron. La propuesta de elaborar una cartilla desde el CEIP, también para hacer videos, habíamos dicho que hacer videos, ya hay compañeros que nos dijeron que nos iban a mandar videos, una compañera Magdalena ya lo tiene, ya lo iba a mandar, ayer no pudo enviarlo por cuestiones de capacidad, yo no sé qué problema tuvo, pero ya están mandando videos. Una profe que salió embarazada ya, se fue a su maternidad y entonces ya hizo su video, eso lo vamos a mirar y si nos dan el permiso los colgamos en la página de FECODE para hacer análisis y revisarlos. La capacitación de los 6 regionales para que se metan en el cuento del movimiento pedagógico, sean los que ayuden en las regiones a promover el estudio y la reflexión y esta evaluación diagnóstica formativa. Muchas gracias. Bueno, compañeros, mientras que organizamos las preguntas, se va a despachar el refrigerio. Un artículo que no se puede modificar y pues sobre ese ahí entra la discusión del estatuto único ya después. ¿Qué pasa con los profesores que fueron nombrados pero nunca realizaron la evaluación? Ya dijimos que entran en la lista para la próxima presentación, que ya sabemos que va a ser a comienzos del próximo primer semestre. El ascenso garantiza por sí solo la reubicación salarial. Si paso el video, pues soy ascendido, reubicado, obvio. Y si hago el curso, y ya lo dijo Rubén, me entregan el certificado, tiene derecho al ascenso de una vez. La Universidad de La Guajira cumple con los requisitos de idoneidad y pertinencia definidos por el Ministerio. El caso de las universidades para los cursos se establece precisamente de acuerdo a la región, si hay universidades, nosotros decimos prioritariamente públicas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Una precisión en este aspecto. Supongamos que la Universidad de La Guajira tenga alguna debilidad en una licenciatura. En este proceso de construcción participó la pedagógica, la distrital y la de Antioquia. Van a ser las rectoras del proceso. Si hay alguna deficiencia que tendría que hacer, convenio Universidad de La Guajira con alguna de esas 3 universidades para apalancar y garantizar que lo que se va a hacer es de buena calidad. ¿Cuánto tiempo dura el curso? Entonces son horas, hay que establecerlo porque hay unos parámetros también para mirar el tema de acreditación. Ustedes saben que un diplomado tiene tantas horas, es similar exactamente a un diplomado. ¿Qué pasa con los docentes que no han presentado el examen? Ya dijimos que son los que se han presentado entre 2010 y 2014 y no han podido ascender o ser ubicados. Y los que nunca se han presentado entrarían en la siguiente convocatoria que decíamos del primer semestre. O sea, los que se presentaron y ascendieron y los que nunca se han presentado entrarían en la próxima primer semestre. ¿Quién se encarga de realizar la evaluación que corresponde a los estudiantes? Eso está en el tema de la comisión. No. Lo que yo les decía, la implementación, algunos instrumentos, está todavía en discusión. ¿Sí? La base, perdón, el programa donde se evalúa, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con eso, lo está elaborando el ICFES. Hay un programa, hay que sacar un programa para poder hacer, digamos, lo más ágil el tema de los resultados.
lo está haciendo el ICFES, pero eso se supone que en la aplicación de las encuestas entra en la discusión para poder saber quién la va a aplicar, en qué momento, ¿sí? Todo el tema de implementación. Una vez ejecutada la evaluación de carácter diagnóstico, se realizarán ajustes correspondientes. No entiendo que debe ser, o sea, entiendo la pregunta como ¿se aplica sobre el plan de mejoramiento? Una vez ejecutada la evaluación de carácter diagnóstica formativa, se realizarán ajustes correspondientes. O sea, eso tiene que ver con el tema de retroalimentación. Se aplica la evaluación, se hace retroalimentación. La idea es que esas evaluaciones que se presenten se vayan mejorando, pero también, o sea, que tenga un impacto en la institución, ¿cierto? Porque igual si estamos en la institución 20 docentes, por ejemplo en el colegio, somos en la mañana 38 docentes y 15 son 18, 12,78, y los otros somos del 22,77, pues es lógico que desde el espacio académico, del consejo académico, del área, se trate de dialogar sobre la evaluación de los compañeros, lo que decíamos, que haya una retroalimentación y no solamente que sea ascendió, no ascendió, fue reubicado, le está pagando, sino también todo el tema de movimiento pedagógico que se genera en la institución escolar alrededor de esas evaluaciones también, además de servir para ese ascenso, esa reubicación. Quienes no han sido, bueno, lo mismo. ¿Qué pasa con los docentes que no han presentado el examen? ¿Quién se encarga de realizar la evaluación e implementación? ¿Cómo, de qué forma está trabajando el Ministerio en la definición del decreto? Lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos para ser para académico? Eso está en el tema de implementación y de acuerdos. Ya dijimos, hay unos generales, está inscrito, por ejemplo, docente público, es uno de los requisitos. Ya más específico, entonces está en discusión ahí en la comisión. ¿Y qué pasa con los profesores que fueron nombrados de 2010 a 2012 pero nunca realizaron la evaluación de competencias? Teniendo en cuenta que el decreto solo especifica a los docentes que han realizado la evaluación y no han pasado entre estos años. Entonces en la próxima convocatoria se supone que se debe presentar todo el universo de docentes. Eso quiere decir también que los que se presentan ahora pueden volverse a presentar en la próxima. Claro, esa es la idea. O sea, cuantas veces, además que es voluntario. Ese es el otro tema. Si no quiero presentar video, ¿hago el curso? No. Video y curso. Pero si no quiero presentar el video, es voluntario. Ahí en el decreto también está, se mantiene ese criterio. Es voluntaria esta evaluación. No me quiero presentar, no quiero hacer mi video, ni quiero hacer nada. Es voluntario. Pero no así no va a ascender eso. Ahí como había una oportunidad. Una profesora me dijo, no sé, yo no voy a hacer el video, sino que hago el curso. Exactamente. Ya el peor video que pueda. Nadie va a perder el video. No porque sea la promoción automática de la que dice Julián de Sobería, sino es porque todo el mundo se esfuerza en hacer su mejor trabajo. Lo que decíamos, los maestros hacen maravillas, hay más maravillas de las que uno se imagina con lo que hay. O sea, el maestro a veces hace más de lo que debería hacer porque hay maestros muy dedicados. Y vamos a mantener ese compromiso, es que es un compromiso social, ético, profesional, y es mejorar todo el tiempo. Había una pregunta, aquí, que no se derogó el 2715, el 2715 no se puede derogar, lo que ya se explicó, además que hay un artículo que no me acuerdo de indicar, ese que dice que pasa al mismo nivel. Bueno, ese no es lo legislativo. Aquí hay una que uno de los indígenas, aquí la estaba buscando ese esquema. Otra que llegó ahorita, existe un tiempo estipulado para el video. Eso está en el tema de implementación. Nosotros decimos, debe haber lo que yo les decía, debe haber, o sea, el video es una sesión de clase, yo las cojo. Debe haber un tiempo de presentación
pues no va a ser extenso, 3 minutos, 4 minutos, en eso estamos mirando que sea 45, 50 minutos, pero debe haber un tiempo de presentación, un tiempo de conclusiones y el desarrollo del video, ¿sí? 45 minutos. ¿Cuándo y qué requisitos son para la convocatoria de los docentes que serán evaluadores? Pares, hablemos de pares. Porque es que el tema de la evaluación, ya cuando uno habla de evaluación, ya uno lo ve como que es feo. De los pares evaluadores, está en el tema de la implementación, está en el tema hasta donde entiendo yo en el decreto. O sea, sale el decreto y a final de este mes debe estar organizado el tema de la convocatoria. No sé qué pasó la tercera semana debe estar convocada. La tercera semana debe salir el decreto, debe estar. Entonces la convocatoria, entonces ahí ya debe haber más adelante debe estar más específico y el tema de los requisitos de los pares, el tema del tiempo del video. Nosotros como CEDIC queremos hacer eso en la página de FECODE, que haya los videos y que haya unas indicaciones para la elaboración de los videos, el tiempo del video, no puede ser 55 minutos, 1 hora, 1, 2, hay un tiempo, ahí se nos toca un tiempo estándar también mirar ese tema. ¿Cuándo y qué requisitos son para la convocatoria? Los docentes que son seleccionados para evaluar tienen algunos beneficios. ¿Quién los evalúa a ellos? Es que hay unas condiciones para hacer pares académicos ya estipuladas. Si ustedes miran en el Consejo Nacional de Acreditación, está lo que yo les decía, mirando el tema de pares, ¿quién es un par y qué hace un par? Ya hay unos requerimientos desde la Comisión Nacional de Acreditación para el tema de pares. Obvio que no es el tema de o sea, no es lo mismo que ir los pares a las universidades que van a acreditar, y eso tiene unas funciones, pero ahí hay que mirar cómo sería eso. Y si tiene algunos beneficios, la verdad no lo habíamos pensado. Me imagino que sí, ¿sí? Ay, corazón, que sea que se pares, no, a mí me parece más, la verdad, interesante el ejercicio que se hace eso. No lo había mirado por el lado del salario. Gracias, trabajo, gracias. En ningún lugar se habla de la derogatoria de la ley de ascenso anterior. Tampoco acerca del presupuesto de ascenso. Dependemos aún de la disponibilidad presupuestal. Ya no. Y ahí en el decreto dijimos, y hay una diapo donde les dije, si no hay la apropiación fiscal en el momento, entonces en la siguiente vigencia debe hacerse esa apropiación y el ascenso es de la fecha de expedición del decreto, ¿sí? De la publicación del decreto. Los cursos de formación son presenciales o virtuales. ¿Cuánto dura y cuál sería el costo? Eso está en implementación. La duración es una especie de diplomado. ¿Cuánto tiempo está estipulado para esta medida transitoria, ya que los compañeros que ascendieron o se ubicaron deciden su derecho? Aquí habría que mirar lo que decíamos, los que no se presentaron, los que ya se presentaron, que van para el siguiente semestre, pues está el tema del derecho a ser ascendido, a ser ubicado, pero también es lo que decía ahora Rubén y que yo lo planteaba también antes, el tema del estatuto único de la profesión docente. O sea, no podemos decir cuánto tiempo va a ser transitorio, porque eso es mientras salga el estatuto docente. Entonces ahí tenemos que hacer discusiones sobre el estatuto, la propuesta que hay, ya se han entregado 2 cartillas, hacer la discusión para mirar eso y presionar también para el tema del funcionamiento de la comisión. ¿Cuál es el periodo de vigencia cuando la entidad territorial no tiene el presupuesto? Ya lo dijimos, la siguiente vigencia, el tema del presupuesto, y eso es todo. Bueno, y quedan 3 que me parecen supremamente importantes que se las dejé a Gruber, porque es que son de conocer el territorio. Ya nosotros sabemos el tema del estatuto con los indígenas. Bueno, eso es el tema.